Muy buenos días, estimados alumnos. Una vez más reunido con ustedes para seguir nuestro desarrollo académico del curso. ¿Me captan bien en el sonido? ¿Me escuchan adecuadamente? Doctor, buenos días, sí se le escucha. Sí, doctor. Muy bien. Muchas Sí gracias. se le escucha, doctor. Ok, gracias. Bien, entonces el día de hoy seguimos nuestro desarrollo en las clases teóricas. La semana pasada habíamos tenido un retraso que vamos a superar el día de hoy, entonces estoy cargando el archivo para poder terminar los temas de la clase anterior. No queremos que quede ningún desfase, por lo tanto, si vamos a arrastrar un poquito algunos temas, vamos a tener que acelerar para poder igualarnos en algún momento próximo, pronto. Por eso les ruego, por favor, y les recuerdo la exhortación que les hice la clase pasada, los archivos de las clases correspondientes a cada semana están siendo cargados, subidos al aula virtual. O sea, los tienen. El día de hoy, por ejemplo, toca desarrollar de acuerdo al sílabo. Estamos en ese esfuerzo permanente de desarrollar todo lo que está cronogramado en el sílabo, tanto las actividades teóricas como las actividades prácticas. Entonces, este, en esa línea de ideas, en esa línea de acciones, el tema del día de hoy que toca abordar es el de certificado de defunción, ¿no? Está subido ya, entonces, por favor, probablemente esto quede parte o el tema, del tema quede para la siguiente clase, pero ustedes lo tienen. Entonces, lo que me van a ayudar es a leerlo, ¿no? El archivo, las diapositivas, para que una vez que lo toquemos, así como confío de que lo hayan hecho con los archivos de la clase anterior, podamos tocarlos en forma más dinámica, ¿no? Ya no detenernos quizás a explicarlo en detalle, ¿no? Alguna cosa, sino como ustedes ya lo han leído, reforzar las ideas fuerza, los puntos importantes y poder avanzar para seguir alcanzando el tema del desarrollo continuo de los eh, temas planteados en el curso. ¿Correcto? Entonces cuento con ustedes en ese sentido. Y en este momento estamos subiendo el archivo referente a la evolución de las ciencias forenses y vamos a tocarlos justamente en forma dinámica para pasar al siguiente archivo que es ya datos un poco históricos, definición de lo que es medicina legal, medicina forense y los datos, revisar datos históricos ya aterrizando en nuestra realidad de nuestro Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Correcto, entonces el día de hoy también en la parte práctica corresponde desarrollar un caso eh, que hemos tenido también como caso emblemático en su debida oportunidad. Vamos a explicarlo los diferentes profesores a los grupos que nos corresponden. Y la semana siguiente, como está establecido en el sílabo, también el desarrollo del seminario, el primer seminario del curso. Si hubiera algún cambio, ¿no? En forma general, ¿no? Reprogramación de alguna actividad o en forma particular de algunos de los docentes, ya que la responsabilidad de cada uno de nosotros y tengan por descontado que efectivamente se hace en coordinación conmigo, que soy el responsable de la asignatura. Entonces, si hubiera, ¿no? Algún tipo de variación, los profesores, tanto Takuda como Ramos, van a comunicar, pero la intención, el espíritu siempre es el avanzar en forma pareja, de acuerdo a lo que está estipulado en el cronograma del sílabo de este semestre 2021-2. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ahí tenemos ya en pantalla. Nos quedamos, si mal no recuerdo, en el diapositiva número 11, creo que fue. Hemos visto toda la evolución histórica de la medicina legal y ya van apareciendo otras especialidades, otras profesiones, como por ejemplo la toxicología forense. Ya se vislumbra la situación aquí por ejemplo, de el interés de la identificación de las diversas personas. Es un germen, ¿no? Inicial, un punto de partida del desarrollo de las especialidades identificatorias como son la dactiloscopía, comienza a tomar ya cuerpo también la odontología forense como
profesión como especialidad que ayuda muchísimo a la identificación mediante el odontograma. Ha demostrado que es también único en la persona y que puede servir justamente para otorgar una identificación apropiada. Luego aparecen también ya la antropología forense, también como en el mismo nivel que la odontología para ser utilizada en la identificación. Y finalmente, ya que está desarrollándose en plenitud en este siglo XXI, el examen de ADN, ¿no? Que como todo avance tecnológico y científico, no es pues mágico, ¿no? No es que yo saco la muestra del, del cadáver o de la persona viva que quiero demostrar su identidad y no me va a salir pues ahí el nombre y apellido de la persona. Pues, ¿qué se requiere para efectuar y llegar a una identificación plena mediante ADN? También sacar muestras de familiares directos, ¿no? Ascendientes, papá, mamá, ¿no? No olvidemos que papá y mamá aportan el 50% de la carga genética de cada uno de nosotros. Y descendientes, hijos que tengamos. Nosotros, como padres, aportamos el 50% de los hijos. Entonces es necesario sacar muestras de ambos padres si estuvieran vivos, o al menos con uno, para tener una aproximación bastante certera a la identificación. Como ustedes ven, entonces, cuando se trata de familiares ya más lejanos, inclusive hermanos, primos, tíos, ya la probabilidad de identificación va disminuyendo, ¿no? La certeza. En cambio, si es papá, mamá o hijos, la certeza, la probabilidad es pues, el 99.99999%. ¿No? Por eso es que es un examen irrefutable, indubitable, ¿no? En cuanto al proceso identificatorio. Pues bien, entonces en el siglo XX, como hemos visto, aparecen ya una serie de elementos, la toxicología, la psiquiatría se va subespecializándose en psiquiatría forense, o sea, dedicada básicamente a apoyar, asesorar y a solventar problemas planteados por el derecho. Y en el siglo XXI ya la medicina legal se convierte en una especialidad centrífuga, irradia el interés digamos, compromete a otras especialidades para poder desarrollar problemas planteados por el derecho y que ya escapan un poco al conocimiento médico, ¿no? Y pasamos justamente a este cuadrito interesante cuando nos quedamos analizando. Hace muchos años atrás, pues era inconcebible pensar que, por ejemplo, la informática iba a aportar a la investigación de un delito o solucionar problemas legales. La ecología también, ¿no? Era reservado en nuestro disco duro, en nuestro chip de entendimientos y de conocimientos, pues para biólogos, para gente naturalistas, los encargados pues de conservar las grandes reservas naturales en nuestro país, pero el médico legista investigando la ecología o presuntos delitos ecológicos, no concebíamos esa idea. O un toxicólogo, un biólogo, el biólogo sí, ¿no? Apropiado para ello, estudia pues, la flora, la fauna de determinados lugares, pero como estamos viendo en el pasar de los tiempos, informática, por ejemplo, a pasos agigantados para la investigación ya y la especialización en el estudio del delito, la investigación del delito, la investigación forense. No olvidemos que en las últimas noticias, por ejemplo, estamos viendo la intervención de los diversos locales de determinado partido político, levantan computadoras, laptops, USB, ¿no? ¿Y quién tiene a cargo de eso? La famosa división, la DIVIAC, ¿no? División de delitos de alta tecnología, ¿no? Entonces, donde hay evidentemente gente técnica, pero también profesionales, ingenieros de sistemas, ingenieros informáticos, ¿no? Que ayudan a desentrañar este tipo de situaciones informáticas, ¿no? No olvidemos que hace muchos años atrás comenzó estos delitos informáticos por cosas muy sencillas, esos aparatitos en los cuales se pasaba la tarjeta de crédito, tarjeta de débito que teníamos y que copiaba todos los detalles de la tarjeta, ¿no? Inclusive las claves y todo, de tal manera que
con esos detalles, el de los delincuentes cibernéticos ingresaban a nuestras cuentas y nos vaciaban todos los ahorros que teníamos ahí, ¿no? De igual manera, ya en plano más sofisticado y más grande, grandes transferencias de fondos, ¿no? Paraísos fiscales, desfalcos, una serie de situaciones delictivas que eran difíciles de rastrear, ¿no? El rastreo, por ejemplo, de los capitales en casos emblemáticos como el caso de Lavallato, por ejemplo, ¿no? ¿De dónde salió tal coima? ¿De dónde salió? ¿Se bancarizó? Si se bancariza, entonces se le puede, lo que se dice, seguir las rutas del dinero, hacia dónde fue, hacia qué cuenta fue transferida, ¿no? ¿Dónde se ejecutó la transferencia, el pago, el retiro de ese dinero? Entonces, por eso es que muchos delincuentes prefieren trabajar pues con el efectivo, ¿no? El efectivo difícil un poco de rastrear, pero ya están justamente también los especialistas ideando, ¿no? Formas, maneras de cómo poder también seguir los pasos de estos delincuentes en ese sentido. Entonces, como les digo, avance tecnológico y crea obligación en nosotros dos que nos dedicamos a la actividad médico-legal y actividad forense en general, a estar también un paso adelante de ello. ¿Qué depende o qué demanda esto? Pues la inversión en tecnología, ¿no? Los delincuentes también se especializan y se modernizan, se tecnifican para cometer delitos que cada vez son más sofisticados, ¿no? Estos delitos, por ejemplo, que han salido ahora último, de que nos vacian nuestras cuentas a través de los teléfonos, ¿no? Suspenden la línea, ¿no? Como si fuera el titular, llaman al operador y dicen, no, he tenido tal problema o voy de viaje, suspéndame la línea, ¿no? O bloquean la línea, se bloquea por unas horas y en esas horas ellos sacan toda la información nuestra. Se ha descubierto, por ejemplo, que algunos tienen acceso a la manera como acceder a la página del RENIEC. Entonces ubican nuestro nombre, apellido, nuestra cédula y sacan nombre de papá, la mamá, que muchas veces los operadores para certificar que realmente está llamando el titular de la línea, te preguntan. Entonces ellos se adueñan de esos datos también. Entonces completan, digamos, en forma redonda el delito. Y piden cambio de chip, ¿no? Como si fueran los titulares, accede el operador, cambia el chip y ya se adueñan de toda nuestra información. Tenemos aplicaciones en nuestro teléfono y ahí comienzan a entrar y vaciarnos todos los ahorros que tenemos. ¿Qué se necesita eso? Conocimientos técnicos, conocimientos informáticos, conocimientos de este aspecto de telefonía, etcétera, ¿no? ¿Quiénes están dedicados a eso? No solamente gente de nivel técnico, también gente muchas veces profesional. Vemos pues que los avances científicos, que pueden ser muy elogiosos, también son utilizados para cosas malas, ¿no? Para cosas delictuosas. Entonces el especialista en contabilidad y finanzas ve todo ese tipo también de situaciones que le hemos mencionado en unos momentos, ¿no? Grandes traslados de dinero mal habido, el blanqueamiento de dinero, el lavado de dinero, ¿no? Se hace a través de todos estos seguimientos técnicos y científicos, ¿no? La ecología, como decíamos creo en la clase anterior, o si no, de esta manera lo vamos a mencionar ahora, el equipo liderado por el médico forense o médico legista va con un equipo formado por el biólogo para que estudie todo lo que es flora, fauna, por el químico especializado en toxicología forense, para determinar pues que la minera que está siendo acusada de delito ecológico en un poblado de 5.000 metros de altura no está procediendo adecuadamente, los relaves o todos los desechos después del procesamiento y explotación de los minerales de la mina no están siendo desechados adecuadamente y está contaminando el medio ambiente. ¿Cómo determinamos esto? Objetiva, técnica, científicamente. El médico, ¿a quién va a examinar? A la población. Niños, las madres gestantes, adultos mayores, etcétera. Y como médicos tenemos la obligación de saber, ir ya sabiendo, ¿no?
qué alteraciones son propias de esos metales pesados o de esos desechos químicos, cómo alteran la fisiología de los pobladores, cómo afectan el crecimiento, el desarrollo del feto, por ejemplo, en la madre gestante o en los primeros años de vida. Entonces, vital importancia de ese examen y esas conclusiones que vamos a ver en ese estudio. El químico tomará muestras de agua de la laguna, del río que está contaminado y determinará técnicas científicamente con instrumentos, equipos debidamente certificados, acreditados, en laboratorios también debidamente acreditados, que el agua de esas fuentes hídricas están siendo alteradas y tienen concentraciones muchas veces letales o que, si no son letales, afectan enormemente la salud de la población. Eso es investigar técnica y científicamente y demostrar que la verdad es esa que se impone científicamente, ¿no? Entonces, una vez investigado esto, se evacúa el expediente, el informe multidisciplinario y se le da el insumo necesario al fiscal para que, analizado esto, concluido, anexado las normas legales, compruebe que efectivamente están atentando contra la salud de la población y eso constituye un delito ecológico y se presenta ante el Poder Judicial. El biólogo forense, nos olvidábamos, ¿qué hace el biólogo? Estudia pues los efectos de estos tóxicos en las aves, en los peces del río, de la laguna, en la flora, ¿no? Todos los vegetales que se están muriendo porque están siendo contaminados y también de igual manera lo acredita con resultados objetivos. Hace 15, 20 años esto era inimaginable, ¿no? Entonces decíamos, ¿qué hacemos ahí perdidos a 5.000 metros de altura estudiando qué? ¿Qué vamos a probar acá? Sin embargo, el razonamiento va dándonos, ¿no?, el camino por el cual debemos discurrir en nuestra labor médica y que se convierte en una acción legal o forense debido a la importancia de esta investigación. Y así por general con todos los demás también especialidades y profesiones que vemos aquí en este cuadro. Lo cual nos hace arribar a la definición de ciencias forenses. ¿Qué son las ciencias forenses? Son el conjunto de conocimientos, acá lo señalamos con la manito, conocimientos obtenidos mediante la observación, el razonamiento y el método científico, sistemáticamente estructurados, coherentes, ciertos, verificables, contrastables y capaces de ser expuestos en un foro, y que son esenciales en el proceso de la investigación del delito. Eso que les he mencionado hace un momento, la investigación de un presunto delito ecológico es esencial. El fiscal no podría denunciar a la minera si no tiene ese respaldo y esa evidencia, ¿no?, desde el punto de vista forense. Por lo tanto, entonces, nuestra opinión, nuestro informe se vuelve esencial en la investigación del delito y eso aquí apunta a una adecuada y oportuna administración de justicia. ¿Correcto? Entonces, eso es muy importante. De la naturaleza de su actuación, en las ciencias forenses desbordan el interés individual y irradia su beneficio a nivel social. Este caso que seguimos en esa línea. ¿A quién beneficia? No solamente al fiscal, porque va a presentar su caso, comprobar un delito, no beneficia directamente al profesional forense. La enorme satisfacción nuestra es hacer un buen trabajo, que salga la verdad y la única verdad que existe en el proceso científico y técnico que estamos desarrollando y que ese informe sea tomado en cuenta para la mediación de justicia. Esa es nuestra satisfacción, pero ¿a quién va dirigido el beneficio? A toda esa población, por lo tanto, el beneficio de esas partes de la sociedad, ¿no?, y irradia un beneficio hacia poblaciones grandes o pequeñas, pero que son significativas. Nuestra labor es significativa.
¿correcto? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Irradia hacia el orden social. Constituye una rama de servicios que contribuye con extraordinaria eficacia al correcto funcionamiento de la administración de justicia, ¿no? Hay una trascendencia de tipo social ligada al derecho, ¿no? De la responsabilidad de sus acciones hay un orden moral, un orden profesional, eso se aplica independientemente de la especialidad. Cualquier especialista en medicina o de otra profesión, correcto, si va a contribuir a la investigación de un presunto delito, tiene que hacerlo por la ética, la moral, valores, correcto, porque lamentablemente es bueno decirlo, es que hemos sido pues infiltrados a todo nivel y toda profesión se infiltrada por la corrupción, hemos sido afectados por la pérdida y destrucción de valores éticos, morales, de su obligatoriedad. El profesional en ciencias forenses no puede ejercer su función, así tenga conflictos, situaciones desagradables, salvo que haya conflictos de interés, pues, ¿no? En el sentido de que yo voy a participar en un equipo investigador forense en un caso en que, por ejemplo, no sé, el, el afectado o el que es digamos, el agresor, el victimario, por ejemplo, el familiar directo a mí, es un conflicto de interés. Yo tengo que exponer eso ante mi jefatura y eximirme de participar en esa investigación. Salvo que fuera ese conflicto de intereses, uno tiene la obligación de participar de acuerdo a lo que dispone la autoridad respectiva. Y vemos pues que esto indica un desarrollo funcional de las ciencias forenses, que en el transcurso del tiempo, como vemos, cursa por entre el siglo XV y XVII, que se tenía pues todavía muy escaso, casi nulo avance técnico, científico. Se trataba de convencer mediante los exámenes que hacíamos nosotros, bueno, en aquellos tiempos, los médicos legistas que comenzaban recién a tener idea de cómo podía aportar su especialidad en administración de justicia. Los resultados de esas pericias de los exámenes trataban de convencer que era de una manera o de otra al investigador, perdón, al administrador de justicia, al juez esencialmente, ¿no? En el que investigaba un presunto delito. En los siglos siguientes, entre el 18 y el 19, era aportar pruebas. Ya se comenzaba a trabajar ciertos elementos que se encontraban, por ejemplo, en el lugar en que se cometió el delito, ¿no? Por ejemplo, un arma blanca. Ya aparece un poco la posibilidad de ir identificando al autor del delito. Comienza a organizarse y avanzar ya la descripción anatómica y el proceso de investigación de un cadáver, por ejemplo, ¿no? En el cual puede darnos efectivamente muchas luces hacia la descripción y concepción de las heridas, ¿no? Sobre todo una herida que es mortal y que es la que ha producido la muerte en la persona. Comienza el avance y esos exámenes que realizamos, ¿no? O esos elementos que investigamos se van convirtiendo en pruebas. Y esas pruebas, con el correr del tiempo, ya en el siglo XX, se convierten en evidencias. Esas pruebas se trabajan más intensamente, más profundamente, más técnica y científicamente, ¿no? Por ejemplo, encontramos ya un casquillo, un proyectil de arma de fuego, y encontramos más allá o después de la investigación, se encuentra la presunta arma de donde salió disparado ese proyectil. ¿Y cómo sabemos eso? Y no que haya podido ser disparado de otra arma, porque ya comienza a desarrollarse la balística y hay elementos que, producto de la investigación a través de años, se demostró que son únicos, ¿no? Internamente el tubo cañón del arma le imprime, ¿no? Unas señales, unas marcas al proyectil que son únicas y cuando se comparan con ese tubo cañón coinciden plenamente. Entonces el perito balístico está en condiciones de decir que esa bala salió
única y exclusivamente disparada de esa arma y no de otra, porque tiene esas características que le confieren ese tipo de asociación única. Importante, ¿no es cierto? Entonces es una evidencia. Ya se desarrolla plenamente, por ejemplo, la dactiloscopía. Cuando yo quiero identificar a alguien, tomo sus huellas y eso lo comparo con el registro que tenemos, lo que actualmente se denomina el RENIEC, el Registro Nacional, ¿no? De Identificación y Estado Civil. Entonces, es irrefutable, es una evidencia. Las huellas dactilares son únicas, ¿no? En el individuo. Entonces, si yo recojo este individuo antes de cometer el delito que se le acusa, cogió un vaso o trató de salir de la habitación donde mató a su víctima a través de una ventana de vidrio, toca el vidrio y deja impregnadas sus huellas. Se recogen las huellas de ahí y definitivamente se comparan con las que se tienen registradas y arroja esa identificación. Entonces eso es una evidencia, ya las pruebas, los elementos que se encuentran con las huellas, los proyectiles, que son encontrados en escena de los hechos, se trabajan más técnicamente, más científicamente y se convierten en evidencias, lo cual es irrefutable. El administrador de justicia, sea el fiscal o el juez, ya tienen un insumo mucho más trabajado que les hace mucho más fácil su trabajo de administración de justicia. En el siglo XXI, nuestro siglo actual, no solamente nuestro trabajo, nuestra función es aportar evidencia, sino desarrollar y yo diría rescatar valores, porque en los últimos años se han perdido los valores, ¿no? El gremio médico era uno de los, hasta hace algunos años atrás, era uno de los que se podía apreciar de tener profesionales idóneos, totalmente y cabalmente afianzados en un orden ético, moral y por qué no decir incorruptibles. Pero lamentablemente somos seres humanos, pues sí, y caemos ante la tentación. Entonces ya comenzó a hacer mella en el gremio médico y se fue encontrando numerosos casos de corrupción, por ejemplo, ¿no? Conocemos muchos. Una perlita así nomás, recuerdan cuando comenzó el gobierno de Kuczynski, se descubrió que uno de sus asesores médicos que trabajaba en el hospital Loaiza, ¿no? Y que tenía la responsabilidad de manejar y gestionar determinados equipos, prefirió mantener un tomógrafo que venía malogrado ya de meses o de años y que se movía gran cantidad de solicitudes en ese tomógrafo por el SIGS, el sistema integral del el Seguro Social Integral de Salud y de otros pacientes habituales. Se prefería mandar al tomógrafo del frente, ¿no? O de otras instituciones, porque ahí había pues una compensación económica, ¿no? Lo cual no se obtenía si es que se requerían las tomografías en la misma institución. Entonces, ¿eso qué significa? Corrupción, inmoralidad. Y así por el estilo, ¿no? Lamentablemente, miembros del gremio médico que han sido captados, corrompidos, y que eso es irrefutable, ¿no? Otros casos también son de público conocimiento. Eso tenemos que rescatar los valores que son inherentes a la formación del ser humano, a su formación educativa y sobre todo a la formación en valores en la familia, en el hogar, ¿no? Ahí es donde debemos apuntar, creo yo, para reforzar esto y no ser vulnerables una vez que tengamos poder, que tengamos posibilidad de gestionar cosas en las cuales se mueva mucho dinero o beneficiar a que realmente no lo merece, sino a otras personas. Entonces, eso obedece a la formación ética, moral y personal. Estamos en crisis y es
ustedes que pertenecen a las nuevas generaciones y pronto ya futuros médicos, tienen la obligación y es su función, es su deber rescatar esos valores que estamos perdiendo, ¿no? Y seguir aportando técnicas científicamente con nuestros conocimientos, evidencias, ¿no? Sobre todo si es que esto tiene que ver con una situación de tipo de procedimiento legal. Perfil científico forense, ya hemos dicho, ¿no? Profundo contenido de tipo humanístico, es característica de nuestra profesión. Clara concepción de la justicia, ¿no? Que se revela simplemente el hacer bien su trabajo en todo momento y ofrecerlo al administrador de justicia que nos ha solicitado desarrollar ese tipo de funciones. Definida formación científica, conocimiento profundo de la especialidad, no solamente de medicina legal, sino de cualquier otra especialidad. Conocimiento del método científico, conocimientos jurídicos, no es exclusivo del médico legista, puede ser un poco más de responsabilidad en dominar leyes, normas, estar actual en eso, pero todo médico también debe tener. Los exhorto y les invito a leer, por ejemplo, la Ley General de Salud, el Código de Ética y Deontología del Colegio Médico, donde vamos a enterarnos de muchas situaciones que van a reforzar nuestros valores y nuestra formación personal y profesional. Ser objetivos, eso es independiente de la especialidad, reflexión y sentido común, como decir, no nos sacamos bolas, no nos sacamos cuadritos, ¿no? Analizar de una base técnica científica y sacar deducciones, ¿no? Que son lógicas y son utilizando el sentido común, no buscar las cosas sofisticadas, ¿no? Eh, Como decía uno de mis grandes maestros, no estamos acostumbrados a veces a pensar en lo cotidiano, en lo que se presenta en mayor porcentaje, en lo que se presenta cotidianamente. ¿Por qué pensar en las cosas raras, extraordinarias? ¿No? Y más aún si vamos describiendo nuestro cuadro y nos solito nos lleva hacia un diagnóstico, hacia sacar una conclusión que es común. ¿Por qué buscar otra posibilidad más, como si se jalada de los pelos? Y eso es simplemente aplicar el sentido común. Juicio para jerarquizar hechos, prudencia e imparcialidad, totalmente independiente de la especialidad, inclusive de la profesión, ¿no? Otros profesionales también tienen que ser prudentes con lo que se les encomienda para analizar y ser imparciales, ¿no? Siempre vamos a estar usualmente entre dos fuegos, más aún nosotros los especialistas en medicina. Estamos entre la víctima o los familiares de la víctima o de la persona agredida y el victimario o el agresor. Y ambos, por derecho humano, tienen, ¿no?, el derecho de ser asistidos por sus defensas técnicas. Entonces también se agregan a los propios individuos sus familiares y sus defensas, sus abogados defensores. Entonces, ¿dónde tenemos que caminar nosotros? En perfecto equilibrio, por el punto y la línea media, sin desviarnos. No le agradará resultado, conclusiones de un examen a uno y a otro, pues bueno, pero nuestro examen está respaldado por situaciones técnicas y eso tiene que primar ante el administrador de justicia. Espíritu de trabajo, y no estamos muy todavía expertos no somos muy expertos todavía en esto de trabajar en equipo. Siempre trabajamos en grupo, básicamente. Y el grupo, pues bueno, si bien tiene integrantes, tiene un responsable, pero muchas veces estamos acostumbrados a que ese grupo siempre es los empeñosos de siempre. Y el que no es tan empeñoso, pues bueno, pone que se le encomienda un trabajo, una exposición, qué sé yo, que ponen los que no son muy chambeadores, el nombre pues en la carátula, ¿no? O imprimen el trabajo, o queman el CD, o ya dan el USB para grabar el trabajo y enviarlo al profesor. No es equitativo las responsabilidades. El trabajo en equipo, todos los componentes de un equipo son importantes. Y debe haber una
un principio de solidaridad. Si tiene inconveniente un componente del equipo, están los otros para darle el apoyo. Si es imposible cumplir con su trabajo porque se accidentó, por un problema familiar que sea debidamente comprobado, el resto del equipo asume. Si un equipo triunfa, es responsabilidad de todo el equipo. Si un equipo fracasa o pierde, no hablando de competencias, es responsabilidad de todo el equipo. ¿No? Si bien es cierto, necesita líderes, necesita jefes de equipo, toda pieza, todo componente es fundamental. ¿No? Hay una relación de horizontalidad. No hay unos que trabajan más, otros que trabajan menos, unos que quieren imponer sus ideas y otros que siempre son los que se dejan avasallar. Eso nos falta quizás, ¿no? Quizás falta madurar en ese sentido, y realmente demostrar que sí estamos en capacidad de desarrollar trabajo de equipo. Comportamiento moral y ético es toda prueba. Esto está especificado aquí, ya lo hemos ido mencionando. Correcto. Entonces hemos terminado este archivo referente a la evolución, ¿no?, histórica de la medicina legal a través de los múltiples avances, cosechados de las diversas civilizaciones, ¿no?, milenarias, como la China, Mesopotamia, Grecia, la cultura griega, como siempre con su componente ético, moral, filosófico, ¿correcto? Entonces, eso ha ido nutriendo de conocimientos y ha ido estructurándose y avanzando a través de los tiempos, ¿no? Bien, entonces vamos a cargar el siguiente archivo que corresponde ya a definición de la medicina legal y los datos históricos primigenios de la medicina legal en el Perú. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que no ha quedado claro con respecto a lo que hemos ido exponiendo? Doctor, ¿Mm? disculpe, Sí, te ¿medicina escucho. legal es igual que medicina forense? Justamente en este archivo que vamos a abordar el tema, ahí vamos a dar respuesta a tu pregunta. ¿Verdad? Sí, doctor. Ahorita te respondemos. Ok, entonces historia de la medicina legal en el Perú. Vamos haciendo algunas aproximaciones ya. La medicina legal o medicina forense forma parte de las especialidades de la medicina legal dentro de lo que se denomina ciencias médico-sociales. Esto ya lo hemos explicado, ¿no? Producto de nuestra propia actividad, nuestro trabajo, el resultado de nuestro trabajo irradia hacia beneficio no solamente del individuo, sino de la sociedad en general. Contempla intereses generales de una comunidad, sociedad o de una nación. Por decir un ejemplo pequeño también, ¿no? Intervenciones nuestras han significado justamente intervenir, para la redundancia, en investigar en casos emblemáticos en los cuales se necesitaba despejar la duda de muchos, por ejemplo, muertes. Ustedes saben que al finalizar el decenio fujimorista se formó la Comisión de la Verdad, que en el año 2001, Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional, es su nombre completo, que tuvo la enorme responsabilidad de investigar toda la violencia de aproximadamente 30 años atrás, la fecha en que se le otorgó la responsabilidad. Finalmente, en un par de años, 2001-2002, ¿no?, en el gobierno de transición de Valentín Paniagua, se presenta el informe final de la Comisión de la Verdad y finalmente, entonces nos da como conclusión la posibilidad de que producto de esa violencia desarrollada por los grupos subversivos
Sendero Luminoso, MRTA y otros, y también violencia desarrollada por parte del Estado a través de la policía y de Fuerzas Armadas, ¿cómo se llama? Este, detectaron, casi se comprobaron de que había alrededor de 60.000 personas muertas producto de esta violencia. Y se acopiaron estudios bastante precisos en que había una serie de lugares donde se había ejecutado extrajudicialmente a muchas personas y se les había enterrado ilegalmente en lo que se denominaron fosas clandestinas. Entonces, ¿cuál era la responsabilidad de la Fiscalía? Tomar ese informe y comenzar a investigar. Se investigó y se detectó varios lugares, sobre todo los más grandes y emblemáticos, y se comprobó que efectivamente había gran cantidad de personas que habían sido muertas ilegalmente sin seguir ningún tipo de proceso, no producto de la intervención policíaca, Fuerzas Armadas y evidentemente de Sendero Luminoso, ¿no? Entonces, ¿eso a quién beneficia? Indudablemente a la población en ese lugar, pero el significado es de tipo social. Estamos en esos momentos accediendo a un estudio que va finalmente a irradiar una solución social. Toda la gente que ha muerto o que estaba en calidad de desaparecida, vamos a ir comprobando que estaban ahí en esos restos óseos que han sido sometidos a investigación de laboratorios. Finalmente a muchos de ellos se les sacó ADN, se les convocó a los familiares, se pudo identificar la causa de muerte. Entonces se cierra un círculo, ¿no? Se cierra el círculo de esa falta de certeza de tener al familiar ahí identificado, ¿no? Hallado finalmente, y se convierte en una materia prima importante para el fiscal y presenta la denuncia del Poder Judicial. Y se tiene, producto del estudio también de la Comisión de la Verdad, ya grupos imputados, denunciados como culpables de esas desapariciones. Entonces, como vemos, el interés ya rebasa a la propia institución, al propio instituto, a la fiscalía. El beneficio es social, ¿no? La repercusión es a nivel nacional. Eso es importante, entonces, no destacarlo. Y bien, aquí la respuesta para la pregunta que se hacía por una de sus compañeras. Son sinónimos. Se ha llegado a la conclusión que medicina forense o medicina legal son términos sinónimos, teniendo como acepción que forense viene de dónde. La palabra viene de foro. Foro eran las antiguas pues, plazas, sitios públicos en los cuales se menciona por definición de que se discutían negocios, se hacían muchas veces rondas y discusiones, muchas veces hasta filosóficas, se transmitían en algunos momentos, ya se comenzaron a congregar círculos profesionales y se fue pasando poco a poco ese foro libre, ¿no? Completamente público a foros ya un poco más cerrados, ¿no? Por ejemplo, un salón de clases en un foro en el cual se está transmitiendo conocimientos. Un evento científico al que ustedes definitivamente concurren cotidianamente, un congreso de actualización, por ejemplo, en medicina general o en cirugía general, ¿no? Probablemente pronto se desarrolle también congresos internacionales o cursos de actualización en medicina legal y ciencias forenses. Esos congresos, esos cursos internacionales son foros donde se va a discutir, primeramente se traen conocimientos y a través de mesas redondas, de trabajos de investigación, se discuten, se comprueban, se aceptan o se rechazan muchas investigaciones, muchos conocimientos. Se actualizan, se aceptan como tal debido al desarrollo y al trabajo fuertemente realizado por los grupos de investigación o
expertos que vienen de fuera, que tienen un mayor nivel de avance que nosotros y nos traen actualizaciones. Se expone muchas veces a avances técnicos, ¿no? Tecnológicos en el quehacer de cada uno de los exámenes o peritajes especializados en medicina legal. Entonces, eso es un foro. Lo que estamos desarrollando ahorita, ¿qué cosa es? Es un foro virtual en el cual estoy transmitiéndoles conocimiento. Ustedes preguntan, de repente para la próxima clase revisan la profundidad del tema y me traen un conocimiento más actualizado y lo discutimos. Me demuestran que de repente alguna de las aseveraciones que les ha transmitido ya no está actualizada o no es tan clara o definitivamente no es incorrecta. Lo discutimos, lo analizamos y lo incorporamos a nuestro bagaje de conocimientos. Entonces, esto es un foro. Y medicina legal, su propia definición cae de madura. Legal, la medicina que está colaborando o está ligada al aspecto de leyes, al aspecto del derecho, al aspecto de disposiciones legales. ¿Correcto? Entonces, si en algún tiempo, en alguna época se tuvo un poco de duda o de inquietud o se tuvo la idea de que eran términos diferentes, pues a partir de ahora ya queda zanjado eso. Es lo mismo decir medicina forense que decir medicina legal, ¿correcto? Tiene el mismo significado, la misma acepción. Ambos están ligados a actuar con los conocimientos médicos, aportar a la administración de justicia, apoyar esencialmente en la investigación de un presunto hecho delictuoso o en lo que se nos requiera desde el punto de vista del administrador de justicia, ¿no? En algún momento, como digo, se creó un poco esa duda de que eran términos diferentes, que son cosas diferentes, pero definitivamente ya se ha aceptado en toda la comunidad científica especializada en lo que es medicina legal, que es lo mismo decir medicina legal o medicina forense, ¿correcto? Hay diferencias, por ejemplo, yo vengo ya en nuestra querida universidad, en esta querida facultad, desarrollando la docencia ya por más de 15 años, pero también hace 6, 7 años, un poquito más de repente, digamos, me invitaron también a apoyar el dictado de mi especialidad en la Facultad de Derecho y Ciencia Política. Y ahí, por ejemplo, el curso, a diferencia de nosotros en medicina humana, que le denominamos medicina legal, le llaman medicina forense. Pero el contenido es el mismo. Yo les doy el contenido definitivamente un poco más, no superficial, sino, digamos, menos profundo que ustedes, porque ellos no están en la obligación de tener conocimientos profundos anatómicos, ¿no? Comprender términos técnicos que ustedes ya los conocen y ahora lo venimos a reforzar o a profundizar un poco. Ellos básicamente se les dice el curso para conocimiento, ¿no es cierto? Porque ellos en algún momento van a tener una pericia médica y van a tener delante términos que muchas veces son técnicos y no saben lo que significa. Entonces, explicándoles a través del curso, ya saben a qué se refiere y pueden digerir y aprovechar mucho mejor ese documento que tienen ahí, que sin tener ni siquiera ninguna información previa, les parecerá poder tener un documento en chino o mandarín, ¿no? Pero como les digo, tomando esas distancias, ¿no? En cambio, ustedes, pues les hablo de forma más profunda, más técnica, más científica, ¿no? Por la propia naturaleza de la profesión médica. ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos esa diferencia, pero como les digo, es lo mismo, ¿no? Muchos de las diapositivas y gran parte del contenido de conocimiento se los explico a ellos. Algunos que son muy técnicos los paso, ¿no? Y hago énfasis en lo que, porque a ellos les interesa su propia especialidad, su propia formación está en la parte de leyes, en las normas. Ahí es donde ajusto, digamos, las clavijas en ese sentido. Ellos tienen que dominarme la ley
¿cómo se llama? Ley General de Salud, las diversas normas de tipo legal, Código Penal. Ellos a estas alturas, porque ellos también llevan el curso, creo que entre el noveno o el 10º semestre. Ya casi están en el último, así como ustedes también, en el último trecho de la carrera. Entonces ellos tienen la obligación de dominar cuestiones legales, que es lo suyo, ¿no? Entonces, así como ustedes, yo no les voy a enseñar pues, anatomía, porque supone que ya tienen conocimientos, van a reforzar algunas cosas anatómicas con el curso, pero no les voy a enseñar anatomía, ellos tampoco no les voy a enseñar leyes, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? De que cada uno, en su especialidad, en su formación profesional, adecúe el curso y le saque el mayor provecho posible, y el conocimiento orientado a reforzar su, su formación profesional lo aprovecha. Por eso, entonces yo le llamo medicina forense, acá le llamamos medicina legal, pero es lo mismo. Y creo que queda ahora ya zanjado esa posible diferencia. Antes se le denominaba medicina judicial o jurisprudencia médica. Estos son términos que han pasado ya al desuso, ¿no? En última instancia se considera el término patología forense, especialmente si se refiere a la labor tanatológica, ¿no? Este, o sea, el procesamiento, el estudio de el cadáver y bien, me desconecté producto de efectos técnicos de la plataforma, de la señal de internet. ¿Me escuchan ahora y ven la pantalla? Sí, entonces se escucha. Sí, Sí, doctor. Doctor. Son cosas lamentablemente que a ustedes también les sucede, ¿no? Involuntarias, pero bueno, ya estamos de retorno. A ver, quiero corregir algunas cositas. Denme un minutito, por favor, y estoy nuevamente con ustedes, ¿ya? Por favor.
Ok, muy bien. Gracias por la espera. Vamos a tratar entonces de solucionar, que son gajes del oficio, este tipo de situaciones. Bien, entonces decíamos que efectivamente entonces son sinónimos, ¿no? Medicina forense y medicina legal. El campo de medicina legal, como ya hemos un poco venido también mencionando, es sumamente amplio, abarcando no solamente el conocimiento de la medicina general, sino también conocimiento de todas las ciencias biológicas y de otras profesiones, como hemos visto en el cuadro que hemos reflexionado en el archivo anterior. Inicialmente la medicina legal, y en general la medicina, se consideraba como la ciencia madre de las ciencias forenses, ¿no? Prácticamente todo lo solucionaba en un inicio la medicina, pero vemos que se van creando nuevos conocimientos, van apareciendo nuevas especialidades, y entonces la medicina ya resulta corta para dar respuesta a los problemas o solucionar los problemas planteados por el derecho. Por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Cómo corroboramos realmente alto contenido de sustancias que son tóxicas. Ya el médico puede hacerlo, pero necesitamos un curso de especialización en eso. Para eso está formado específicamente el químico farmacéutico y que se especializa en toxicología. El biólogo, su propia formación es analizar, ver flora, fauna, etc. Entonces ellos van a corroborar el efecto dañino de las sustancias tóxicas en plantas y animales. Y nosotros nos dedicamos a las personas. Entonces van apareciendo ya cosas que van rebasando el conocimiento propio de la medicina, y específicamente medicina legal. Entonces es necesario de que otras especialidades aporten con sus conocimientos. Entonces es una suerte, como se decía, se va convirtiendo ya la medicina legal en una disciplina centrífuga, o sea, va irradiando hacia las demás especialidades la necesidad de que ellas contribuyan con sus conocimientos a solucionar los problemas planteados en el derecho, ¿no? Se podría definir entonces, acá nos acercamos ya a una definición ya más apropiada, a la medicina legal o medicina forense, si queremos llamarle, como la ciencia que tiene por objeto el estudio de las cuestiones que se presentan en el campo del derecho y cuya resolución se fundamenta total o parcialmente en conocimientos médicos o conocimientos biológicos previos. Una segunda definición, aquí me lo mencionan, que lo señalamos con la manito. Otra definición establece que la medicina legal es el conjunto de conocimientos médicos y biológicos necesarios para la resolución de problemas que plantea el derecho, tanto en la aplicación de las leyes como en su perfeccionamiento y evolución. ¿Correcto? Entonces, hay situaciones que indudablemente tenemos que aportar nosotros como conocimiento médico para que el fiscal o el juez cumpla su labor. Más adelante vamos a dar una reflexión sobre un punto importante. Estas definiciones nos centran entonces en el concepto que la medicina legal tiene un carácter de ciencia auxiliar o asesora del derecho. Me gusta más la palabra asesora, ¿no? La ciencia auxiliar es como si fuera, digamos, una ciencia que no tuviera mayor importancia, está bueno, pues, ¿no? Cuando la requiero, la tomo, y si no, la dejo ahí que avance, ¿no? Que se quede. En cambio, el asesor es el que permanentemente está aconsejando, asesorando, para que se tomen las mejores decisiones. Entonces, es una ciencia asesora del derecho, siendo su labor importantísima, necesaria e insustituible para lograr una correcta administración de justicia. ¿Correcto? Creo que habían reflexionado sobre el tema, si no lo hacemos justamente en estos momentos. Un tema sencillo, por ejemplo, cómo ayudamos al fiscal a través de la policía que nos pide, hace un operativo y detiene una serie de personas. Y hay algunas que parece ser que han cometido delito, entonces tenemos que poner a disposición de la fiscalía y poner a disposición del juzgado, si es que el fiscal cree conveniente. Pero para ello, un detalle muy importante. ¿Qué tratamiento legal se le va a dar a partir de la edad que tiene? Definir si es mayor de edad o menor de edad.
porque el tratamiento legal es diferente. A un menor de edad, por ejemplo, acá en Lima, ¿a dónde lo mandarían? ¿A Piedras Gordas? ¿1, 2? ¿A San Juan de Lurigancho? ¿Dónde lo mandan a un menor de edad? Mientras investiga su caso, sigue el proceso y todo. A ver, opiniones. ¿Dónde lo mandan? A un Se le reformatorio. manda a centros de rehabilitación, sí, reformatorios, o Maranhão. Por esa rehabilitación. ¿Cómo se le conoce? A Maranguita, ¿no? Porque conoce el centro famoso de rehabilitación que hay acá en Maranga, en la Nación Maranga. Así es. Mientras que el adulto se le manda ya, se le califica el INPE y se le manda uno u otro penal que tenga disponibilidad. ¿Quién toma esa decisión? ¿En base a qué toma la decisión el fiscal decir si es mayor de edad o menor de edad? En base a lo que se le solicita al médico. Médico legista, pero un médico simplemente, ya sea de general o de cualquier otra especialidad, tenemos la formación básica para poder ayudar al administrador de justicia en eso. Entonces, ¿en qué nos basamos? En lo que conocemos, pues, ¿no? Caracteres sexuales secundarios, por ejemplo. Escala de Tanner o alguna otra escala que de repente ustedes ya han leído y saben. Datos odontológicos, la erupción de la tercera molar. ¿A qué edad erupciona la tercera molar en nuestro medio? ¿Mm? Aproximadamente. Esos son datos que debemos nosotros conocerlos, ¿no? Claro, lo maneja a la perfección el odontólogo, pero ¿a qué edad? Perdón. 16, 17 17 años. No, un poquito más, a los 18 años aproximadamente, ¿no? Así por información y estudios técnicos, científicos, 18 años. Entonces ya es un término. Indudablemente que hay variación, ¿no? Pero si eso lo unimos integralmente al análisis de los caracteres sexuales secundarios, vamos a reforzar nuestra conclusión de que este individuo que tengo delante mío y lo estoy examinando tiene 14 a 15 años, o 14 a 16, ¿no? O tiene entre 18 a 20 años, por todas esas características. El fiscal no es médico, desconoce de estas cosas, el juez menos. Entonces ellos tienen que recurrir, como dice aquí, ¿no? A la asesoría de nuestra profesión y, y eso no lo puede dar ningún otro profesional, ninguna otra persona. Nuestra opinión es insustituible. ¿Quién más? Bueno, por ejemplo, estos individuos, si no son mayores, o si son mayores de edad y tienen una actividad delictiva frecuente, por ejemplo, no están registrados en el RENIEC. Entonces, mayor escollo para saber si son mayores de edad o no. No están registrados, no tienen datos por ningún lado. Entonces, por eso es importante e necesaria e insustituible nuestra opinión. ¿Qué edad tiene? Dicen ahí en el oficio que dirige la policía a cargo del operativo. Bueno, se detuvo tal persona y se necesita que examine su integridad física. Quiere decir, revisemos si tiene lesiones o no. Si tiene lesiones, las ponemos en el examen y las calificamos, como vamos a ver más adelante. Luego, bueno, algunos pueden solicitar integridad sexual, porque algunos pueden ser explotados sexualmente o pueden haber tenido relaciones recientes, no en forma abusiva, y eso hay que también dejar constancia. Y finalmente, edad aproximada. ¿Para qué? Para el tratamiento legal del caso de cada uno de ellos. Y nosotros no podemos eximirnos porque tenemos conocimiento de ello. Como médicos sabemos y podemos llegar a apoyar, a asesorar la labor de fiscal en ese momento. No hay médico legista en la población en que ustedes están y ustedes están haciendo sus alumnos. Ustedes tienen la obligación de hacer este examen y apoyarlo al fiscal para tomar una decisión importantísima. ¿A qué? Si es mayor de edad, acá el doctor o la doctora dice que es mayor de edad, miren, y por eso es que he decidido que se interne en tal penal. La doctora o el doctor dice que tiene entre 15 a 17 años. Por lo tanto, le he mandado al reformatorio de esta ciudad o la ciudad más cercana. Él toma decisiones sobre cuestiones que
le informan, y si nosotros informamos mal, estamos induciéndolo al error también, ¿correcto? Entonces, por eso es que nuestra opinión en esta labor es insustituible, necesaria e importantísima. Estas tres palabras deben quedarnos bien grabados a nosotros. Entonces, revisamos bien. Aparentemente este flaquito, chiquito, enanito, y el fiscal dice, pero ¿cómo se le ocurre, doctora? Este no es mayor de edad. Y usted ha puesto, tiene entre 18 y 20 años. ¿Y por qué? ¿En qué se basa? Bueno, primero, en caracteres sexuales, distribución del vello, vamos a suponer que sea mujer, el crecimiento de, ¿cómo se llama?, de mamas, etcétera. Todo lo que nosotros médicamente conocemos. Y finalmente, también me baso en mi conclusión, en que he revisado, ¿no?, las piezas odontológicas, las piezas dentarias, y encuentro una tercera molar completamente erupcionada, inclusive con presencia de caries también. También tiene hasta más años. Ectoscópicamente aparenta ser menor de edad, pero técnica y científicamente, basada no en mi apreciación aproximada, me parece, como es flaquito, flaquita, chatito, flaquito, no, debe ser menor de edad. Eso no es objetivo, ni es técnico, ni mucho menos científico. Tengo que basarme en cosas objetivas, técnicas y científicas. Entonces, y eso lo respaldo. Si el fiscal pues me llama la atención, me dice, ¿cómo es posible? No, este es un menor de edad. No, un momentito. Esto es lo que me sustenta que es mayor de edad ya. Estos detalles. Que lógico ellos no tienen obligación de saberlo porque no son médicos. Entonces, miren, ese detalle muy sencillito va a determinar que lo manden al centro de reclusión apropiado o inapropiado. ¿Me dan cuenta? Entonces, importante. Y eso no necesariamente tiene que ser un médico legista, sino puede ser un médico general también, o un serumista, ¿no? Entonces, ese es para muestra un botón de que nuestra labor y nuestra opinión es muy importante. Bien, esto ya lo hemos visto ya. Todas las otras profesiones y disciplinas que son muy importantes. El campo de acción de la medicina legal o medicina forense, pues es esencialmente el territorio penal, o sea, donde entramos a tallar, investigar un presunto hecho delictuoso, pero también las otras especialidades, ¿no? La parte civil, por ejemplo, si detectamos alguna lesión, alguna secuela, eso es catalogado por el fiscal o el juzgado para otorgar la famosa reparación civil, ¿no? La parte laboral, antes también nosotros nos pronunciábamos sobre evaluaciones, por ejemplo, de enfermedades desencadenadas por la labor del trabajador. Ahora eso está un poco también ya siendo, digamos, cubierto, aunque no del todo, de hecho, por los médicos ocupacionales, ¿no?, que también tienen que ir viendo por el bienestar de los trabajadores y que la institución que los cobija pues les dé todo el soporte necesario para que realicen adecuadamente sus labores y no enfermen y no tengan consecuencias de aparición de patologías producto de su trabajo. Y en fin, también en otros ámbitos administrativos y otros también va entrando cada vez más la medicina legal o medicina forense. Esto también es algo lógico, lo vamos pasando. Y datos históricos, vamos aterrizando un poquito. Las primeras referencias certeras de actividades médico-legales datan del siglo XIX, época en que las labores médico-legales eran desarrolladas por los médicos de la policía, que eran profesionales ligados a institutos armados o a la policía de aquel entonces. Pero como todo evoluciona, las poblaciones van creciendo, se presentan mayores índices de violencia, los médicos de la policía en número ya eran escasos y no alcanzaban. Entonces, en lugares donde no habían médicos de la policía aparecen los denominados médicos titulares para cumplir funciones médico-legales en una población en la que no existía médicos de la policía. A ellos, médicos titulares, son los que podríamos considerarlos como verdaderos médicos legistas, siendo a partir de la dación de la ley 2949 en 1918, en los albores del siglo XX, en que se utiliza por primera vez la denominación médico legista como tal. En el siglo XIX, las autopsias médico-legales se realizaban en los mortorios de los hospitales de la Sociedad de Beneficencia Pública, los grandes hospitales, ¿no? 2 de Mayo, Loaiza, San Bartolomé, etc., ¿no?
Después, como va creciendo la demanda ya de necropsias, se solicitó a la Facultad de Medicina de San Fernando, de la Universidad de San Marcos, que, digamos, proporcionara la institución el anfiteatro anatómico. Pero finalmente también pide que se desocupe y es, digamos, la universidad otorga un local, un espacio, un terreno aledaño al anfiteatro, donde se tiene ya cada vez más la certeza de que efectivamente ahí donde funciona actualmente la Morgue Central de Lima, fue dado ese terreno después que pidieron la desocupación del anfiteatro para la realización de necropsias médico-legales. Y ese es digamos, el germen inicial, el punto de nacimiento de la actual Morgue Central de Lima, ¿no? Que actualmente ha sido cedido en uso al Ministerio Público por muchos años y actualmente funciona ahí la Morgue Central. Pero también no solamente se hacían labores en cadáveres, sino personas vivas, agredidas, ¿no? Y eso motiva la entrada en funciones de la Oficina Médico Legal, que funcionaba por años, por muchos años en el Palacio de Justicia, ¿no? Y entonces vemos que ya va tomando más cuerpo la actividad médico-legal en sus diferentes facetas y funcionalidades, ¿no? En el año 1981, mediante el Decreto Supremo 021 del Sector Justicia, se unen estos dos estudios, todos grandes dependencias en una sola que se denomina Dirección Médico-Legal y Necropsias, siendo este un órgano de línea de la Dirección General de Justicia, ¿no? Siempre perteneciendo al sector justicia, porque todavía en ese entonces no aparecía, no se fundaba todavía el Ministerio Público. Recién en esta época ya 80, 85, se funda el Ministerio Público y por lo tanto aparece ya el cuerpo de fiscales a cargo de la investigación. Antes lo hacían los jueces, levantamiento de cadáveres, investigaciones de hechos delictuosos, lo hacían los jueces directamente. En el año 1985 se promulga la ley 24.128, creando oficialmente el Instituto, ¿no? De Medicina Legal de Perú. Se le bautiza con el nombre de uno de los grandes médico-legistas, ¿no? Que trabajó mucho desde el inicio de las actividades médico-legales, el doctor Leonidas Avendaño Ureta. Se le da categoría de instituto, siempre perteneciendo al sector justicia hasta ese momento. ¿Correcto? Lo bueno era que se contaba de cierta independencia, autonomía de gestión, sistema administrativo propio. Lo cual, como regalo de Navidad, el 24 de diciembre de 1992, se promulga un decreto legislativo en el cual el Instituto de Medicina Legal, que estaba sólidamente creciendo y desarrollándose en forma autónoma en el sector justicia, de un plumazo nos pasan al Ministerio Público. Y eso significó pues el retraso total, porque la reorganización del instituto se da en ese entonces y todo el sistema administrativo es absorbido por las dependencias administrativas del Ministerio Público. Hasta hace poquísimos, 2 o 3 años, que hemos sido declarados como unidad ejecutora y estamos recuperando poquito a poquito esa autonomía. Esperemos que en algún momento lo hagamos, porque eso es un gran freno para crecer. Antes teníamos que pedir un lapicero al Ministerio Público, entraba todo el proceso burocrático y nos respondían entre 6 meses que no había presupuesto para comprar ese lapicero, sino hasta el próximo año. Imagínense, ni hay que hablar de pedir médicos, biólogos, etcétera, ¿no? Era una rémora. Esperemos que eso vaya mejorando, porque es realmente un freno para el crecimiento y el desarrollo de la institución, ¿no? El Ministerio Público es un órgano constitucionalmente autónomo, esta es la misión del Ministerio Público, ¿no? Defiende la legalidad, los intereses públicos, la independencia de los órganos jurisdiccionales. Acá falta un poco, menciona que persigue la actividad delictiva, ¿no? Entonces, esta es la misión del Ministerio Público. Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, ¿no? Porque a cargo del Ministerio Público, ¿quién está? El fiscal de la Nación. Y luego esta es nuestra misión. El Instituto de Medicina Legal es un órgano desconcentrado del Ministerio Público, rector de la medicina legal, efectivamente, eso sí. Todo lo que tiene que ver con medicina legal tiene que salir del Ministerio Público y se oficializa a través de las respectivas resoluciones del fiscal de la Nación, ¿no? Para que se cumpla a nivel nacional. Tiene en su misión brindar asesoría técnica forense,
que requiere la función fiscal, esencialmente, judicial, o sea, los jueces, seguimos apoyando a los jueces, y otros que colaboren con la Comisión de Justicia, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, es una de ellas, así como realizar docencia a nivel superior para formar recursos humanos en pre y posgrado. Es lo que estamos haciendo en estos momentos. Estamos formando recursos en pregrado, existen posgrado también, y existen especialidades de muchos años, y cursos especializados también, ¿no? Realizar investigación científica, que es lo que se hace poco, lamentablemente, por falta, y ustedes saben, de muchos incentivos y situaciones. Ojalá que esto también vaya mejorando, ¿no? Actualmente, el Instituto de Medicina Legal tiene una composición no muy frondosa. Nuestro máximo jefe es el jefe nacional, ¿no? Actualmente está a cargo de la jefatura nacional de un abogado, que viene a ser, bueno, antes fue, creo, gerente administrativo del Congreso o algo así, no sé. Lamentablemente, como estos cargos son de confianza, no son cargos de carrera, pueden poner pues un médico, que sería lo ideal, pero no siempre se da lo ideal, ¿no? Por ejemplo, de salud, ¿quién está a cargo de la presidencia de salud? Un químico farmacéutico. Químico farmacéutico podrá saber mucho de medicamentos, de los laboratorios, todo. Bueno, a pesar que hay eso, curso de gestión, pero la parte médica, un poco difícil de dominarla, ¿no? De igual manera, un abogado podrá tener, porque de hecho es cuestiones legales que se manejan también en el instituto, pero la dinámica médica y médico forense lo va a entender mucho mejor un médico, que es mucho, se ha probado que es mucho mejor, ¿no? Que el médico siga un curso de gerencia, de administración, y eso lo va a complementar su conocimiento de gestión médica, esencialmente. Pero en fin, son responsabilidades y decisiones de las altas direcciones, de los altos niveles, y actualmente tenemos como jefe nacional un abogado. La Oficina de Garantía de Calidad sí está a cargo de todos los procesos internos, cada vez se siguen mejorando para tener una mejor actividad forense, y está a cargo actualmente de un psiquiatra forense, el otro Sotelo, que tiene años ya en la institución. La Oficina de Administración, a cargo de un administrativo, ¿no? de un administrador. Gerencia de criminalística, vital gerencia, porque tiene, miren, unidades importantísimas. El laboratorio de ADN, que costó años acreditarlo, tiene un nivel internacional de primera, ¿no? Nuestro laboratorio, realmente el nombre técnico se llama laboratorio de, el laboratorio biomolecular y genética del Instituto de Medicina Legal. Una es unidad. La otra división es de tanatología, que es la Morgue Central de Lima, ¿no? Es enorme. Nosotros realizamos la mitad de las necropsias nacional, un promedio de 4.500, 5.000 necropsias anuales. Imagínense la casuística de casos que tenemos. La división clínico-forense, donde revisan todo lo que es personas vivas, también toca hasta acá al costado de polvos azules, ¿no? Gran cantidad de demanda también en ese sentido. Y finalmente la división de laboratorio de toxicología y químico legal, ¿no? Que actualmente funciona en la Morgue Central de Lima. Ya estamos asignados porque se ha crecido en personal, en equipos, instrumentos, en la infraestructura, lamentablemente por cuestiones pues, presupuestarias. Nos llena de enorme orgullo. La gerencia de criminalística está a cargo del doctor Saúl Takuda, actualmente ya se, ¿no? Docente de nuestro curso. Entonces, y finalmente tenemos la gerencia de operaciones a cargo de todas las unidades ya médico-legales al interior del país. También a cargo de una médico legista, una doctora que fue ex residente nuestra, ¿no? Rosa Marcos es titulada como especialista en medicina legal, y tiene a cargo ahorita la doctora Milagros Casana, si no me equivoco. La gerencia de operaciones, ¿no? Enorme también responsabilidad, ¿no? Para poder coordinar y gestionar de más de 100 divisiones médico-legales que tenemos en el interior del país. Pero en fin, ahí estamos poniéndole la mejor de las responsabilidades. El doctor Takuda está dando lo mejor de sí como profesional y como especialista, ¿no? Y poniendo siempre de antemano la mejor formación profesional que tenemos. Retos actuales del instituto: implementar el nuevo código, una nueva mirada, una nueva manera de gestionar los casos, ¿no? Ya no se le da ahora
se le ha empoderado al fiscal para que haga una investigación, porque antes que se hacía, él investigaba, leía elementos para denunciar, lo pasaba al juez, al Poder Judicial. El Poder Judicial le corregía la plana al fiscal y lo regresaba. Y ahí pasaban siglos, años de años. Ahora no, ahora todo es para adelante, ¿no? Por eso que el fiscal tiene que tener mucho cuidado y porque lo asesora, la investigación que realiza la policía, que es su otro brazo importante de apoyo, y conseguir la mejor cantidad de pruebas y evidencias para demostrar que lo que tiene en manos es un delito. Lo presenta y el juez valora eso. Si lo ha hecho mal, definitivamente va a dejar libre pues al imputado. Ya no lo regresa nada, sino ahí nomás termina la cosa. Sin embargo, si está sólidamente organizada el caso, entonces sigue la secuencia de juzgamiento y termina el juez por aplicar sentencia absolutoria o condenatoria. Entonces, ¿qué ganamos ahí? Enorme cantidad de tiempo, ¿no? Aunque bueno, sigue siendo de todas maneras un problema el avance en eso y el ahorro de tiempo, pero es lo que se tiene ahorita y está el mejor de nuestros esfuerzos en colaborar. Necesitamos cantidad de personal, ¿no? Tanto personal como técnico. En eso estamos, ¿no? Tener los recursos para poder contratar o designar o nombrar más personal, ¿no? Temas sobre derechos humanos, la chamba pendiente de exhumaciones, ¿no? De exhumar fosas clandestinas, eso ha quedado todavía, por falta de recursos no se hace. Temas sobre ecología y medio ambiente, también, ya hay fiscalías especializadas en esto. Este es un trabajo para el futuro también fuerte. Desarrollo de nuevas tecnologías, como decíamos, ¿no? El delincuente también se especializa, se tecnifica. Y nosotros tenemos la obligación de ganarle, estar un paso más adelante que ellos. Si no, nos sacan la vuelta, pues, y no podemos demostrar que efectivamente son delincuentes. Eso pasa por tener recursos y poder invertir en tecnologías. Doctor, Software, ¿no? Estamos, sí, doctor, sí, disculpe, quiere decir que la medicina legal son los conocimientos médicos aplicados para solucionar los problemas legales, ¿no? De leyes. derecho, así es, así es, así es, así es. O sea, nosotros estamos en directa vinculación con el fiscal que nos solicita nuestros conocimientos para iniciar todo el proceso de investigación. Y él, la investigación propia criminalística, todo la tiene la policía. Nosotros, por ejemplo, los tanatólogos, lo que es el cadáver, todo lo que circunda la muerte, analizamos historias clínicas, los clínicos analizan personas vivas, agredidas, físicamente, sexualmente, y eso se ve plasmado en los exámenes médico-legales. Y con eso solucionamos, no les ayudamos a solucionar para que el proceso legal siga adelante, a cargo de los fiscales y los jueces. Y bien, bueno, finalmente convertirnos con todo esto, estos retos ya superados, en un verdadero instituto de medicina legal y ciencias forenses, a nivel, por supuesto, institutos tanto latinoamericanos como a nivel mundial. Estamos indudablemente retrasados, ¿no? Por nuestro propio nivel de desarrollo, porque no salimos todavía, no despegamos, pero ahí estamos todos poniendo el hombro para poder seguir desarrollándonos. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Ya nos ha vencido el tiempo, pero bueno, me alegra que hayamos terminado ya de forma definitiva los temas de la primera clase. De la segunda queda pendiente para irlos tocando y en algún momento, en el más corto tiempo, pues, ponernos ya al día y no tener mayores retrasos, ¿correcto? Por eso les exhorto una vez más que lean el archivo que se ha colgado en la aula virtual referente al tema de hoy, que corresponde a certificado de defunción. Para la próxima clase arrancamos con eso, lo hacemos rápido y vemos al menos de abordar que corresponde ya a la semana siguiente para no tener mayores retrasos. La intención es avanzar, desarrollo, ¿no? El 100% de todo lo que está planificado en el ciclo semestre. Bien, si no hay ninguna pregunta, ninguna inquietud, les agradezco su participación. Ya estamos con la hora, en escasos minutos, en los grupos tanto del grupo 1 de teoría, mis grupos de práctica, grupo 2, nos encontramos para desarrollar la práctica que corresponde a esta semana. Bien, muchas gracias por su participación. Que tengan buen día.